Bienvenidos, estimados alumnos, a nuestra clase sobre ADN y ARN. ¿Pero qué son los ácidos nucleicos? ¿Qué significa ADN y qué significa ARN? Pues hay una serie de cuestionamientos que nos podemos plantear el día de hoy, ¿no? Y es lo que vamos a tratar de explicar. Podemos decir que los ácidos nucleicos son biomoléculas, recuerden, son biomoléculas portadoras de la información genética. Tienen elevado peso molecular, están formados por otras subunidades estructurales denominados nucleótidos. Y entonces, ¿para qué sirven estos ácidos nucleicos? Pues tienen diferentes funciones, todas ellas relacionadas con la información genética del ADN y del ARN, ¿no? ¿Qué significa ADN? Pues ADN es ácido desoxirribonucleico, mientras que ARN es ácido ribonucleico, ¿verdad? Entonces, cada una de los cuales tiene diferentes funciones primordiales para el desarrollo de los seres vivos. Todas las células de los organismos superiores tienen estos ácidos, ¿no?, que se localizan principalmente a nivel del núcleo. No están solos, ¿no? En el caso de los ácidos desoxirribonucleicos, pues se encuentran unidos a una proteína denominada histonas. Bien, entonces comencemos explicando un poco sobre esta estructura de los ácidos nucleicos. Tanto el ADN como el ARN son similares químicamente. Como dijimos, son polímeros. Polímeros lineales que están compuestos por monómeros. ¿Quiénes son estos monómeros? Los nucleótidos. Sobre todo, los ácidos nucleicos son moléculas de información, ¿no? Si hemos dicho que están formados por monómeros denominados nucleótidos, vamos a explicar qué son los nucleótidos. Los nucleótidos no son otra cosa que polímeros que le proporcionan energía, que están relacionados con las señales de transducción, que actúan como cofactores enzimáticos, ¿no?, como intermediarios metabólicos, y son monómeros de ADN y de ARN. ¿Quiénes son las estructuras químicas de estos nucleótidos? Pues las denominadas bases purinas y pirimidinas. Entonces, vamos a hablar un poco de eso. Pues los ácidos nucleicos estructuralmente están formados siempre por una azúcar, una pentosa, que en el caso del ARN se denomina esta pentosa ribosa y en el caso del ADN desoxirribosa. Están formadas a su vez enlazadas mediante un enlace N-glucosídico a una base o púrica o pirimidínica. Hemos dicho que las bases púricas y pirimidínicas son las púricas, son las adeninas y guaninas, mientras que las pirimidínicas son la citosina y la timina en el caso exclusivo del ADN. En el ARN ya no hablamos de timina, sino de uracilo. Y a su vez, esta azúcar está unida mediante un enlace fosfodiéster a un ácido fosfórico. Y toda esta estructura pues me va a conformar a los nucleótidos. ¿Okay? Estos nucleótidos o estos enlaces de series de nucleótidos pues van a conformar una hebra de ADN o de ARN. Cada hebra sí debe ir en sentido 5' a 3'. Pero en el caso del ácido desoxirribonucleico, que son bicatenarios, ¿no?, están unidos a través de estas bases púricas o pirimidínicas, pues mediante puentes de hidrógeno. Tenemos una cadena, una hebra
de nucleótidos y otra hebra de nucleótidos se unen mediante puentes de hidrógenos entre bases, ¿no? Lo que le va a conferir esa forma helicoidal que se pueden observar, ¿no? La forma helicoidal es por la cómo se han unido estos puentes de hidrógeno. Entonces, ¿cuál es la función de los ácidos nucleicos? Pues no es otra cosa, lo hemos dicho, siempre es información. Van a determinar una secuencia de aminoácidos esenciales para la transformación de proteínas. Y estas proteínas van a cumplir función específica, van a ser traducidos para realizar una función específica. A su vez, tienen componentes funcionales, es decir, que van a alinear en orden correcto a los aminoácidos. Cuando por factores endógenos o exógenos no se alinean correctamente, entonces hablamos de mutaciones. Van a catalizar reacciones, ¿no? Mediante los enlaces peptídicos que poseen. Y pues son las expresiones de los genes. De esa manera los genes se expresan, ¿no? A través de estos ácidos nucleicos. Hablemos un poco de historia. Pues en cuanto a la historia, cuando hablemos sobre genética, vamos a hablar sobre el padre Gregorio Mendel, quien realizó una serie de experimentos, ¿no?, en plantas, lo que lo llevó a determinar y concluir que había factores hereditarios. De ahí tenemos a otros científicos que lograron descubrir otras estructuras. Ahí tenemos a Friedrich Miescher, quien descubre la nucleína, ¿no? Y ya más adelante, ¿no?, tenemos a Rosalind Franklin, ¿no? Esta científica, no muy reconocida por la historia de la genética, ¿no?, fue la que obtuvo por primera vez a través de la difracción de rayos X la molécula de ADN. Esa estructura helicoidal puede verse reflejada en esta fotografía. Entonces, ¿quiénes fueron los que aprovecharon estos estudios de Rosalind Franklin? Pues no fueron más que Watson y Crick, quien determinaron, se basaron en los estudios de Rosalind para concluir la estructura o el modelo estructural del ADN que conocemos hasta el día de hoy. Entonces, ese es el aporte que realizaron ya Watson y Crick, ¿no? El modelo ya helicoidal que conocemos. Cuando hablamos de información genética, hablamos de un flujo continuo. No, un ADN pues está relacionado a las moléculas de ARN y a las proteínas mediante una serie de procesos, ¿no?, con la finalidad, se unen estos procesos con la finalidad de llevar correctamente la información. Partimos que en el gen tenemos estas moléculas de ADN, ¿no? Mediante transcripción van a formar ARN mensajero. ¿Importante para qué? Para traducirlo en proteínas. Las proteínas, que es otra cosa que la información para formar una secuencia de ADN establecida. Y cada una de ellas, pues esta secuencia va a resultar ejecutando funciones específicas. ¿Okay? Entonces, pero también se puede realizar la transcripción inversa. La formación una vez que se formó el ARN mensajero, este ARN mensajero tiene que volver a formar ADN. Y de ahí es mediante el proceso de transcripción inversa. Pero también resulta que este ADN por replicación forma más ADN. Entonces, hablemos de que la conversión de estas instrucciones genéticas de ADN-RN se denomina expresión genética. ¿Okay? Entonces, podríamos hablar de la replicación del ADN. ¿Qué viene a ser la replicación? No es otra cosa más que la capacidad que tiene la célula de mantener un orden
para poder duplicar esa cadena, ¿no? Recuerden que es una cadena muy larga, donde hay demasiada información genética. Entonces, esa información genética debe ser transportada desde el ADN hasta convertirlo en ARN en otra ADN, ¿verdad? Entonces, ahí hablamos de replicación. La replicación, todo el proceso de replicación, pues va a necesitar de ciertas enzimas, ¿no? Que la va a ayudar a formar nuevamente toda esta cadena. Y entonces comenzamos viendo que debe realizarse un apareamiento de bases, en primer lugar. ¿Cómo se lleva? Recuerden que hablamos que la replicación pues es ese copiado de la hebra, ¿no?, de ADN para formar otra molécula de ADN. Entonces esta debe ser una copia exacta. Entonces se necesita copiar esa hebra de ADN como molde para que se formen descendientes, ¿no?, descendientes variables. Entonces ya hay una cadena progenitora, ¿no?, esta hebra molde, de las cuales una primera generación hay una variabilidad entre las hebras nuevas que se forman y las hebras de la progenitora. Ya una segunda generación, pues ya obtenemos mayor variabilidad, que muchas veces pueden ser, y ya se va perdiendo la cadena progenitora, ¿no? Por eso es que se necesita conservar esa, esa cadena, esa cadena progenitora. Entonces siempre va a haber una conservación. ¿Sí? Entonces, eso es en cuanto a la replicación del ADN. Y el ARN está formado por una cadena de ribonucleótidos. ¿Qué se diferencia el ADN del ARN? Pues en que sus bases nitrogenadas, pues ya no, en sus bases nitrogenadas ya no hablamos de timina, sino de uracilo. Recuerden que el ADN la vamos a encontrar en la mayoría de células eucariotas, pero muchas veces en algunos virus, ¿no?, en algunos virus están conformados únicamente por estas cadenas de ARN. Entonces, estructuralmente también tiene una pentosa, pero ya no una de mayor tamaño, como la desoxirribosa, sino que solo tiene una ribosa. Igual está unido a un grupo fosfato y a una base nitrogenada. Como les decía, en vez de timina, ya no tiene timina, sino tiene uracilo. ¿Okay? Entonces, todo el ADN como el ARN está formado por nucleótidos. ¿Hay diferentes clases de ARN? Sí. Tenemos los ARN mensajeros, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. En clase vamos a hablar sobre esta serie de tipos de ARN. ¿Por qué son importantes? Porque todos ellos están implicados en los procesos de transcripción y de traducción. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de formar proteínas. ¿Sí? Las proteínas son los productos finales de toda esta cadena de información genética. Se necesitan miles de proteínas para que se realicen diferentes funciones, para que se realicen diferentes respuestas, síntesis, que se lleven a cabo diferentes metabolismos. Entonces, esta es la finalidad del flujo de la información. Chicos, con esto, esta es una breve explicación, lo podemos complementar en clase.